porque está grabando, si no, podríamos hacerlo directamente sin micrófono. Así que tendré que estar jugando con él todo el rato. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por quedaros en estas horas, que ya va entrando el hambre. Y bueno, para todos los que lo vean después online, que espero que les sea de provecho. Soy Carlos Gallar, estoy representando a Factor Energía en esta Semana Forestal y os voy a dar un poquito del background que tengo y así me ponéis en contexto. Soy ingeniero industrial por la Carlos III y he estado toda la vida trabajando en temas de energías, ¿vale? En sus diferentes aspectos, tanto a nivel de ingeniería como de ejecución, como de operaciones. Y durante muchos años la UPM fue mi casa, porque estuve 10 años dando clase en obras públicas, que después pasó a llamarse Ingeniería Civil. Así que volver a la UPM para mí es una gozada y muy buena relación siempre con delegación de alumnos. Gracias por hacer todo esto posible. Y, y nada, vamos a arrancar. Mi posición dentro de Factor es la de responsable de transición energética y es un nombre que ahora todo el mundo usa. Realmente estamos haciendo posible ese cambio, esa posibilidad de llevar el autoconsumo tanto al residencial como al industrial, como al sector agro. Así que una breve visión de lo que es el grupo Factor Energía. Lo que tenemos, bueno, el nombre de la charla de hoy, autoconsumo, impacto ambiental y el consumidor final. Y breve resumen, de verdad, no me quiero meter aquí porque cualquiera que quiera conocer a Factor pues puede entrar en la página web y empezar a analizarlo. Pero bueno, sí que es cierto que somos una empresa que llevamos desde el año 99, desde 1999, cumplimos ahora los 25 años. Nuestro CEO se enfrentó al sector energético porque somos la primera comercializadora independiente creada en España. Más de 250.000 clientes y estamos ahora mismo en 8 países. Estamos en España, estamos en Portugal, estamos en Bulgaria, en Chile, en México y en otros tantos. Así que, bueno, tenemos ganas de proyectarnos. Y queda siempre muy bien, pero es verdad que tenemos una serie de valores que intentamos proyectar hacia el futuro y tenemos una prioridad máxima que es el cliente. Y esa lucha por el cambio climático, el cual estoy representando y me estoy enfrentando todo el día en la calle con él. Nuestros años de servicio, todo el servicio excelente que hacemos, lo tenéis en la presentación, tiro para adelante. Sí que es interesante aquí atrás, para los que no conocen el sector energético en su globalidad, recordaros que, y no voy a daros una clase de sistemas eléctricos, que ya me gustaría, pero tenemos la comercialización de cara al cliente final, tenemos la distribución, tenemos el transporte de energía y tenemos la generación. Durante muchos años todo eso era una única empresa, un único CIF. Llegado el 2000 poco, 2003, 2004, se empezaron a diferenciar las empresas, se empezaron a dividirlas y ahí es donde ocupamos nuestro nicho de negocio, en la comercialización final, tanto de luz como de gas. Con otros servicios añadidos, como pueden ser, representamos a productores independientes de energía en el sistema eléctrico, ¿vale? Pues tú tienes una pequeña biomasa o tú tienes un pequeño salto de agua, necesitas a alguien que te represente de cara al mercado eléctrico. Nosotros tenemos esa figura dentro de la empresa. Bueno, nuestra pasión son las personas porque al final es con los que hacemos tratos, con los que hacemos negocio, con los que charlamos todos los días, con esas personas. El futuro también, ¿no? Que siempre queda muy bonito el decirlo. Realmente lo consideramos así. Como digo, llevo más de 20 años trabajando en temas de energía y cada vez veo más claro el dar y el ofrecer a los clientes algo razonable, sostenible y que a largo plazo sea beneficioso para todos. De lo contrario, por un lado nos vamos a quedar sin clientes y por otro lado nos vamos a quedar sin actividad empresarial. Curiosidades, para los que lo conocen, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué mejor manera de garantizar que nuestra empresa está comprometida con ese futuro que el ser la primera energética que le dan la certificación en 5 parámetros distintos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030? El primero de ellos, el número 5, estamos enfocados a la igualdad de género,
El número 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. Para lo que es ser un empleado es interesante este objetivo. 9, industria, innovación, infraestructura. Hace bien poco hemos sacado la primera herramienta de blockchain para autoconsumo colectivo. Y el número 17, el provocar alianzas para conseguir y lograr los objetivos globales que tenemos. De manera que somos la primera eléctrica, la primera energética que apostamos fuertemente por todos estos 5. Y ya vamos al grano, vamos a ver lo que es el autoconsumo. Aquí sí me gustaría ver un poquito qué es lo que ya conocéis del autoconsumo, aparte de lo que hayáis podido estudiar, que conozcáis, para al menos saber en qué nivel estamos moviéndonos, ¿no? Y aquí lanzo la pregunta, ¿no? ¿Quiénes saben realmente lo que es el autoconsumo? ¿Quiénes lo han oído? A lo mejor alguien lo tiene en su casa o ha conocido a alguien que lo ha instalado. Por allí, sí. Instalación en casa. Funciona bien, espero. Veis las ventajas claramente, veis la gráfica en el móvil, ¿no? ¿Te refieres a consumo instantáneo de consumir lo que tú en el momento o si tenéis alguna curiosidad? ¿Tenéis algo para verterlo? Sí, tenemos, y es verdad que ahora lo voy a explicar, tenemos la posibilidad de hacer el autoconsumo instantáneo, que creo que siempre es lo más rentable para todos, y además ofrecemos la posibilidad de verter los excedentes a la red, guardarlos como batería virtual o realizar la instalación física de baterías. Tenemos aquí un pequeño vídeo. Dura poco, no os voy a meter aquí un vídeo largo. Consumiendo la energía producida por tu instalación de placas solares. Los paneles captan la energía del sol y producen electricidad de origen 100% renovable. Toda la energía que generes será utilizada para el equipamiento de tu hogar. Si produces más energía de la que necesitas en un momento determinado, esta será vertida a la red eléctrica en forma de excedentes. Factor Energía te los compensará en tu factura de la luz al mejor precio de mercado. Además, con nuestra batería virtual, podrás guardar los excedentes no compensados para aplicarlos en tus siguientes facturas. Todo esto te permitirá amortizar todavía más rápido tu instalación de autoconsumo. Además, si cuentas con un vehículo eléctrico, te podemos instalar un punto de recarga capaz de cargar tu coche utilizando únicamente la energía de tus excedentes de las placas solares. En las horas sin luz solar, podrás seguir consumiendo la energía que necesites sin ningún problema gracias a tu conexión a la red. Y para el control total de tu hogar, te ofrecemos nuestra app de Factor Energía, con la que podrás controlar el consumo de tu casa, así como la generación, excedentes y ahorros generados por tus placas solares. Todo ello desde tu smartphone. Además, podrás recibir alertas o consejos para mejorar la eficiencia en tu hogar y así ayudarte a ahorrar en tu factura de luz. Tú también puedes ser parte de la transición energética. Pide tu presupuesto gratuito a Factor Energía y nos encargaremos de todo para que no tengas que preocuparte por nada. En Factor Energía amortizarás cuanto antes tu instalación con nuestra batería virtual y compensando tus excedentes al mejor precio. Ahí tenías una parte de la respuesta, ¿no? Es efectivamente para poder legalizar una instalación fotovoltaica necesitamos hacer una serie de pasos previos, una memoria técnica, si es de más de 10 kilovatios un proyecto eléctrico, firmarlo, etcétera, ¿no? Pero a lo que es a nivel residencial, la posibilidad de verter excedentes y de compensarlos en factura es súper ágil, está muy estandarizado y en todas resulta algo sencillo, salvo que estés fuera del núcleo urbano. Dime. En principio se pagaba muy bien en función del mercado y ahora que tenemos la suerte para lo que es el consumidor final de que las horas del pool de la energía, del mercado eléctrico en el horario solar están tendiendo a la baja, lo que llama la gente la curva de Pato, bueno, pues ahora se pagan a un precio inferior. Pero como digo, lo importante no es cuánto te pagan el excedente, lo importante es cuánto te estás ahorrando y cuánto estás autoconsumiendo de manera instantánea. Porque dentro de lo que es la factura, y es entrar en mucho detalle, pero tenemos una parte de peajes muy importante que hace que, aunque el precio de la energía esté muy económico,
le sumas los 4 o 5 céntimos de peajes y al final te terminas ahorrando una cantidad importante. Siempre que hacemos una instalación fotovoltaica, pienso en qué porcentaje de lo que se está generando se va a autoconsumir y qué porcentaje se va a verter a la red. Si el porcentaje de vertido es muy elevado, considero que la instalación no va a ser óptima, salvo que le metas batería física. De manera que también la posibilidad de agrupar los consumos en ese horario fotovoltaico va a ayudar mucho. En una casa, pues sería programando los electrodomésticos, haciendo inercia térmica con la bomba de calor o con el aire acondicionado, etcétera. Aquí tenía el puntero. No, bueno, da igual. Bueno, la instalación a nivel global tendríamos la fuente de energía, que sería el sol, que incide sobre los paneles. Ahí se genera en corriente continua. Tenemos que mandar toda esa intensidad generada hacia el inversor, donde hacemos la conversión de corriente continua a corriente alterna, ya sea monofásica, trifásica. Esto es un residencial. Si fuese una industria, haríamos exactamente lo mismo. Y a partir del inversor, bien podemos almacenarlo en una batería física o bien directamente lo metemos en la red interior del cliente. Si aún así nos sobra energía, tendríamos que mandarlo a la red. Estamos hablando, oye, pues voy a cargar el coche. Fenomenal si estás en casa en ese momento en el que necesitas cargarlo. Si es por la noche, o lo has acumulado en una batería física o lo has metido en esa batería monedero virtual que hacen las compañías. Contando más en detalle todo lo que es la parte de, oye, pues incide la radiación en el módulo, generamos, etcétera. Bueno, lo podéis leer. Consideraciones básicas a la hora de pensar en el autoconsumo o en general de la generación a través de la fotovoltaica. Tenemos lo mismo, he puesto una casa, puede ser una industria, puede ser un campo de olivos en el que le vamos a poner una estructura metálica para usarlo para bombeo, puede ser una agrovoltaica, puede ser cualquiera de esas alternativas. Pero al final siempre tenemos que pensar en lo mismo. Tenemos una superficie libre de cubierta o de suelo que tenemos que ver hacia dónde está orientado, qué obstáculos tiene, qué metros cuadrados, qué inclinación, si es una cubierta, y tendremos que valorar qué capacidad de generación tiene gracias al sol. Tendremos que ver qué tipo de paneles le tenemos que poner, pues si es de esta capacidad, si es de esta potencia pico, si es de otra, qué tipo de material queremos utilizar, queremos que sean bifaciales, queremos que no lo sean, qué tipo de inversor, va a ser monofásico, va a ser trifásico, va a ser de mucha potencia. Voy a utilizar un sistema de baterías que normalmente, por ejemplo, en sistemas de bombeo es lo bastante habitual. Y después, ¿tenemos o no tenemos conexión a la red? Aquí siempre estamos hablando normalmente de autoconsumo con excedentes, pero perfectamente hay muchísimas instalaciones en el campo que son aisladas. El tipo de análisis que se tiene que hacer para esas instalaciones tiene que ser más cuidadoso porque tiene que tener en cuenta los picos de los motores de arranque, etcétera. Pero súper interesante a nivel de aisladas. Y ahora estamos hablando del sol. Si dentro de poco tenemos la mini eólica, pues podríamos meter ahí también todo el tema del viento y más. ¿Qué tipo de instalaciones de autoconsumo existen? Bueno, pues básicamente dos. El autoconsumo individual, el que tenemos en una casa, ponemos nuestros módulos, generamos para nosotros solos, o el colectivo, que normalmente la gente lo piensa como, bueno, yo tengo una comunidad de propietarios con una capacidad de instalación encubierta suficiente y no solamente lo quiero para mí, sino que lo quiero para todos los vecinos o todos los que se quieran conectar. No, pues es que yo quiero, yo no quiero. Y así toda la guerra de una comunidad de propietarios, que no quiero entrar mucho ahí. Pero, ¿qué sería si hiciésemos un autoconsumo individual? Bueno, pues se trata de analizar la curva de consumo de ese cliente, en este caso es una industria, en el que vemos que tiene una zona muy baja de consumo, que sería el nocturno, un arranque de máquinas a partir de las 6 de la mañana y después la doble joroba típica de una industria, antes del turno de comida y después del turno, o de un residencial que tiene consumos por la mañana y consumos por la noche, ¿vale? La generación fotovoltaica, entre las 8 y las 20 horas, dependiendo del mes del año, tendremos una capacidad de generación. Si tenemos posibilidad de autoconsumir, curva verde, si tenemos capacidad de verter a la red lo que sobra en azul, los excedentes. El analizar esto, digamos que es la pieza fundamental a la hora de hacer un diseño de una instalación fotovoltaica.
Y ahora nos metemos aquí en un harinal, que es con el colectivo. Pero bueno, ¿qué pasa si tú tienes un edificio y quieres compartir la energía que se genera? Pues esta sería la forma, esquemáticamente. Tenemos una instalación con un contador de generación para que lea todo lo que se genera y en un momento dado se producen 24 kilovatios hora. Sobre esos 24 kilovatios hora tenemos una serie de consumidores, el primero A, el segundo A, el tercero A y así hasta un total de 8. Se elige un reparto. Normalmente en una comunidad de vecinos todo el mundo quiere tener lo mismo, con lo cual le reparto a todos por igual, un octavo a cada uno. Pues a cada uno de ellos le corresponderían 3 kilovatios hora en ese punto concreto. Solo hay 3 alternativas, pero pasan cada hora, cada día del mes. La primera, que yo solo necesite 3 y que por tanto utilice los 3 que se han generado a través de la fotovoltaica, no me sobra nada y no necesito nada de la red. Primera alternativa sencilla. Siguiente alternativa, otro vecino consume un poquito menos, solo necesita 2, solo puede autoconsumir 2, no consume nada de la red, le sobra 1. Bien, lo almacena en batería, bien, lo viertes a la red. Y la tercera opción, una persona que está en ese momento cocinando, que está en ese momento utilizando todos los electrodomésticos, necesita 4. Solo le corresponden 3, necesita coger 1 de la red y no le sobra nada. Esto se va repitiendo de hora en hora, de día en día, durante todo el ciclo de lectura, durante todo el mes. Esto es un autoconsumo colectivo. De manera que, a pesar de que todos tenemos el mismo reparto de energía, unos le van a sacar más provecho que otros. ¿Cuáles? Los que son capaces de utilizar en el horario solar todos sus consumos. Bien, como he dicho antes, por inercia térmica o por otros motivos. Porque han cambiado sus horas de producción, porque han elegido arrancar el turno de mañana 1 hora y media más tarde, bien porque han necesitado, oye, pues yo en vez de bombear el agua de este pozo a este otro, lo hago en vez de por la noche, que normalmente era 1 hora barata, lo voy a hacer durante el día porque he puesto fotovoltaica, etcétera. Claro, claro. Sí. ¿Hasta dónde? Dime, dime. No, todavía no está así. No es dinámico todavía. El autoconsumo colectivo a día de hoy todavía no es dinámico en ese sentido. No es exactamente así. La energía va a ir hacia donde se necesita, eso sí, pero a nivel administrativo cada contador va a registrar lo que se ha generado y lo que ha autoconsumido en cada momento. ¿Sí? Se deriva a la red, pero la realidad es que, al igual que el agua, va a ir hacia el lugar de menos resistencia. Si aquí hay un tercer consumidor que la necesita, los electrones, la energía va a ir hacia allí. Pero a nivel administrativo va a reflejar, que es lo que cuenta, la factura. Cada uno de ellos va a tener su factura, cada uno de ellos va a tener su generación, su autoconsumo y su vertido. Exacto. Por los peajes. Sí, y así estamos muchas eléctricas intentando que así sea, pero todavía no ha salido la legislación que nos permita hacer ese tipo de compensación. Dime, dime, no, esto es genial. Es una cuestión primero legislativa y después que poner de acuerdo a muchos vecinos, a muchas empresas, a muchos X, como lo quieras llamar, no es tan sencillo, porque al final el excedente que le sobra al número 2 tiene que ser autoconsumido por alguien más. Y hacer eso a nivel de dato en tiempo real es realmente difícil. Consideramos que sí, que es posible, y por eso estamos buscando que así sea. Lo que hacen falta es conocer de manera muy correcta la curva de carga,
la curva de consumo de cada uno de esos contadores. Al final lo que hacen falta son muchos datos y después aplicar sensatez. Daría igual si el vatio viene de la red o viene de tu vecino. Al final, como tú has dicho, es una cuestión de diferencia potencial cuando camina más. Sí, pero a nivel administrativo no es lo mismo que el número que este vecino de aquí, este contador, esté vertiendo 1, a qué precio lo vierte, porque depende de la hora a la que lo vierta, tiene un precio otro, y a qué hora está consumiendo este otro de aquí. Y este es el problema. El poder de acuerdo a todos esos y a qué precio cada uno de esos no es sencillo. Y aparte que después estás, en caso de que sean residenciales, estarías haciendo una actividad económica de venta de energía entre residenciales, lo cual también afecta a efectos de Hacienda. Nada. Os he traído un caso de impacto ambiental, un cliente concreto. Está en inglés o no, no lo sé ahora porque lo cambiaron. Qué bien, mira. Bueno, las gráficas sí, lo otro no. Este es el modelo renderizado de una instalación de frutas y verduras, de una instalación en mitad de, bueno, es una cooperativa agraria. Aquí lo que se hizo es una propuesta de 1.500 kilovatios pico de instalación fotovoltaica, es decir, ocupamos no todas las cubiertas porque no hacía falta, pero sí que buscamos las que estaban mejor orientadas, ¿vale? Y Frutas de Poniente, en este caso, es una instalación en Cataluña. Esta cooperativa tiene un consumo especialmente difícil de analizar porque tiene mucha temporalidad. Cuando viene la época de cosecha, se usa mucho la producción y después hay envasados y hay otro tipo de actividades, pero ya no son tan fuertes a nivel energético, ¿no? Entonces, hicimos el estudio de enero a diciembre durante varios años para saber cómo de bien podrían aprovechar esa fotovoltaica. Al contrario que una aceitera que tendría consumos entre septiembre y febrero por la recogida de la oliva, lo que tenemos es que aquí, por el tipo de recogida que hacían, tenían un impacto muy fuerte los meses de verano, lo cual le venía muy bien porque es cuando más radiación tenemos. Por lo que en este sentido se aprovechaba de esto. Tenemos en amarillo la energía que necesita, tenemos el autoconsumo y tenemos sobre todo los excedentes, que en este caso eran pequeños, ¿vale? Aparte de que legalizar a partir de 1 megavatio los excedentes cada vez es más complicado, es otra guerra. Como digo, tenemos en el verano una generación más grande, pero sobre todo un consumo más grande. Y aquí, en otra charla que di, lo que estábamos intentando era ver cómo sacar la máxima eficiencia a todo esto. Bueno, pues aquí lo que podíamos utilizar era esa inercia térmica a través de refrigeración, ¿vale? Necesitábamos, el impacto del calor era muy fuerte en esta industria y por tanto podíamos aprovecharla. Tenían que entrar los compresores, tenían que entrar toda la maquinaria para generar el frío suficiente y que no se estropease la fruta. Aquí lo que teníamos además era que esto es una cooperativa, con lo cual teníamos a 180 familias alrededor que queríamos que se beneficiasen de esta instalación. Esta es una cooperativa creada en el 92, tiene 2.100 hectáreas de cultivos y sus valores, sacados de lo que ellos siempre nos han contado, la calidad del producto, la innovación, la consciencia medioambiental, y por eso estamos haciéndole esta instalación fotovoltaica, y sobre todo la promoción del entorno social. Es decir, querían algo más. ¿Qué más le podemos hacer que simplemente llegar allí, hacer la ingeniería, la ejecución y después irnos? Tuvimos que darle una serie de vueltas. Tenían un consumo anual de 3,7 millones de kilovatios hora, 3,7 gigas al año. Una potencia de suministro de 1.650 y les hacíamos la propuesta de 1.500 kilovatios de potencia de fotovoltaica sobre una superficie global de 9.000 metros cuadrados. Lo que estábamos intentando era que sobre el total de los 2 gigas que íbamos a generar, de los 2 millones de kilovatios hora, tuviesen una capacidad de autoconsumir del 65%. Todo lo demás tendría que ser vertido a la red y ya veríamos si se lo podía aprovechar las familias que estaban alrededor o no. ¿Vale? Fijaros que en España el mix energético produce por cada kilovatio hora de energía generada, ahora que las renovables están más fuertes no, pero en el 2019 y 2020 eran 246 gramos de CO2 de emisiones a la atmósfera. Es decir, que cada kilovatio hora produce eso.
Bueno, pues aquí lo que estamos es evitando 1,3 millones de kilovatios hora que se tienen que coger de la red y, por tanto, al hacer la multiplicación, las toneladas de CO2 equivalente anuales. Les ofrecimos al final no solamente la instalación fotovoltaica, les instalamos 8 puntos de recarga porque querían hacer en todo lo posible que el transporte y la logística interna estuviese a través de vehículo eléctrico, puntos de recarga de carga rápida o semirápida y además no solamente para la cooperativa, sino también para los socios. Con lo cual, al final, esa parte de promoción social que nos estaban pidiendo se podía sacar a través de, bueno, pues unas condiciones contractuales específicas, la posibilidad de que toda la energía de esos contratos fuese 100% con certificado de origen renovable. Les hacíamos el estudio de optimización de potencia, en la factura vendría el logo de la cooperativa, que para el entorno rural esto es algo importante, el sentir propiedad de lo que se está haciendo. Pasa mucho en las aceituneras, que tienes mucha producción, mucha se saca fuera y se queda en una parte para embotellarla con el logo antiguo de la cooperativa. Y la posibilidad de contratar presencialmente en la comunidad, en la asociación, en la cooperativa. ¿Por qué? Porque en el entorno rural lo que tenemos es, bueno, pues más edad, menos facilidad en el entorno digital y al final necesitan más ayuda. Solución integral, instalación de autoconsumo para la cooperativa, con el ahorro en toneladas de CO2 que estábamos diciendo antes, energía 100% renovable para las 180 familias asociadas a esta cooperativa, autoconsumo para los socios en caso de que alguno de ellos estuviese interesado, autoconsumo colectivo en un futuro próximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un 35% de excedentes del cual se pueden aprovechar los socios de la cooperativa, puntos de recarga tanto para la cooperativa como para los socios. De esta manera conseguimos lo que nos estaban pidiendo, calidad de producto se mantenía, origen renovable de parte de sus necesidades, conciencia medioambiental gracias a esto y la promoción del entorno social porque estábamos compartiendo todo entre ellos. Pongo una serie de imágenes para que veáis lo que es de cerca las diferentes instalaciones. Aquí tenemos un vuelo de dron de una instalación. Es un arquitecto y entonces nos pidió que no se viese desde fuera la instalación fotovoltaica. Tuvimos que ponerla con menos inclinación, etcétera. Le quedó muy bonita. Instalaciones residenciales en diferentes tipos de cubiertas, en comunidades de propietarios, tejas árabes. A nivel industrial, esto es un club en el que tenía caballerizas, que tenía, bueno, pues otro tipo de actividades, tenía los caballos justo debajo, en fin, se pueden hacer muchas cosas interesantes. Las cúpulas eran curvas, con lo cual la solución técnica fue bastante más compleja de lo normal, pero quedaron muy contentos. Instalaciones industriales. Os pongo aquí una súper interesante porque también lo hicimos en la fachada de los lados sureste y suroeste del edificio, con lo cual hicimos fachada integral. Esta fue muy bonita porque teníamos la estrada, coplanar allí, otra vez la estrada, teníamos un poquito de todo y mezclamos todo tipo de criterios, ¿no? Carlos, ¿cómo de bien rinde una instalación vertical? Bueno, pues rinde peor que una que esté con 30 grados mirando al sur. Pero cada uno tiene el tejado donde lo tiene y tiene la fachada donde la tiene. Si lo que queremos es aprovecharlo todo, esta es una solución. Bueno, aquí os pongo y que lo pase también la delegación de alumnos, el correo y la persona de contacto de recursos humanos, ¿vale? Estamos siempre buscando gente en prácticas, ingenieros junior para trabajar. Fundamentalmente estamos en Barcelona y en Madrid, pero también tenemos delegaciones territoriales por toda España. Así que, bueno, oye, que sois más que bienvenidos para enviarnos el currículum y participar, ¿vale? Y ahora lo que sí me gustaría es que hubiese una ronda de preguntas interesante o cosas que creáis que deberían de incluir. ¿La qué? El granizo.
El granizo, normalmente estas instalaciones y los módulos tienen garantías de impacto, que el granizo no les hace nada. Ahora, si al final caen piedras de suficiente tamaño, todo se hace daño, ¿vale? La mejor manera de que la placa funcione y tenga la máxima capacidad de absorber la energía del sol es orientándolo al sur en cubierta inclinada. Todo lo demás, al final lo que vamos a hacer es perder rendimiento. Lo que hay que hacer es que el material del módulo fotovoltaico sea resistente al impacto. La instalación que hiciste está en innovación, no, o sea, si hay un 35% de estudiantes, ¿no consideráis que está sobredimensionado? ¿O estabais interesados en No, porque fíjate, si me dices, Carlos, es que sobra la mitad, bueno, pues todavía te lo puedo comprar. Pero cuando alguien trabaja, primero que trabajas por temporadas o tal, pero cualquiera que trabaje solamente de lunes a sábado, ya tiene 52 días al año que no trabaja. Que pares una semana en Navidad y otra semana en verano, ya estás hablando de que estás sin trabajar 70 días al año. de estudiantes, 5%, muchísima energía la que perfecta la no sé si vosotros como comercializadora hacéis eso, pero me refiero, viendo tantísima precio y tantísima energía, ¿no os compensa meteros en el pool como si fuese un productor más? Sí, al cliente se le da la posibilidad de hecho, le representamos en el pool de la energía para que venda esa energía si la quiere vender. Sí, sí, al precio del mercado como cualquier otro generador de energía en España. Igual al mismo precio al que se le da a una central nuclear o a una eólica puesta en la muela. Pequeño, casa, ¿no? Que es y lo tienes en la red de manera diaria, durante el día, trabajando en lo que sea. Que ese vatio hora que tú vendes, se suele vender a un tercio del valor que está en el mercado. Por ejemplo, de que por los peajes y por... Bueno, a ver, lo que pasa es que tenemos que tener claro cuál es el precio del mercado. El precio del mercado de lo que se llama OMIE, que es el pool de la energía, es el precio de casación que sale de hora en hora, de día en día. Todas las generadoras aportan la energía que quieren vender el día siguiente, todos los que van a comprar la energía y al final se casa por un precio. Al precio al que se case, ese es el mismo para todos. Da igual que seas una nuclear, que seas una hidroeléctrica, que seas lo que seas. Sale a 40. Si sale a 40, sobre eso le tienes que meter lo que le llega a la factura al cliente final. Pues está a 40, pero a mí ¿qué me va a llegar en mi casa? Me va a llegar 40, más desvíos, banda secundaria, restricciones técnicas, pérdidas, margen de la comercializadora, peajes e impuestos. Claro, yo al final pago 95. ¿Qué ha pasado? Todos los generadores, productores independientes, cada uno de nosotros, si tenemos fotovoltaica y vertemos a la red, nos van a dar 40. Es que lo que le cuesta al cliente ese kilovatio hora puesto en casa es distinto, o sea, son mercados distintos. Entonces estamos comparando peras con manzanas. Si la guardas en tu batería, ese kilovatio hora, lo vas a usar a las 9 de la noche, ahí sí que te estás ahorrando. Lo vas a usar a las 12 de la noche, que está más cara, ahí sí que te estás ahorrando todo, el precio final. Las empieza a ver en huertos solares, empiezan a poner, o en campos eólicos, empiezan a poner baterías de 1 gigavatio, de 2 gigavatios, de 10 gigavatios. El net billing, sí, sí, el balance neto, digamos, es una herramienta para conseguirlo. Yo el balance neto en España todavía no es que no lo vea porque no quiera, es que no veo que vaya a pasar. Y aquí me estoy mojando más de lo que... Pero sí, me mojo. Yo creo que no va a llegar todavía el balance neto. Al final estás hablando de que tú generas en un horario en el que el precio de la energía cada vez está más económico, más barato, más bajo. Hemos tenido días de 5, de 10 euros el megavatio hora y tú quieres autoconsumirlo o consumirlo
en un horario en el que el precio de la energía está, porque ha tenido que entrar el gas, porque ha tenido que entrar otras tecnologías, a un precio distinto. Entonces, ¿cómo hacemos que a ese generador que le han obligado a entrar porque se ha caído el viento, porque ya no hace sol, a ese ciclo combinado, cómo le vamos a decir, no, pero no te lo voy a pagar a este precio porque el cliente me lo entregó? Y yo, sí, pero hay un gap de precios, un gap de costes que no podemos olvidarnos de él. Entonces, La media. hasta que llegó la fotovoltaica. Claro, y de hecho se llama la curva de Pato que he dicho antes. Lo que tenemos es que lo que antes era el horario caro, que era el horario, le llamaban P1, P2, P3, tal, era el horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, resulta que ahora el horario caro es por las noches, por la tarde-noche y por la noche de madrugada. Ahí es donde tenemos esa diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque han entrado cientos de megavatios de fotovoltaica, ha entrado la eólica fuerte, tenemos un 20% de generación hidráulica y al final conseguimos que, gracias a que tenemos mucha renovable, no entra el gas y no entran tecnologías caras. Al no entrar las tecnologías más caras, el precio cae. ¿Hasta dónde va a caer? Bueno, pues ha caído hasta casi 1, hasta casi 0, que después hay que meterle más cosas, pero al cliente no le va a llegar el precio 0, pero sí que un bajón muy importante. Entonces, lo que va a pasar es que, bueno, pues o se incrementa la industria para que vuelva a consumir en el horario en el que la energía es económica y atraigamos a industria de fuera, o al final algo va a pasar con la energía que sobra y es qué hacemos con ella. Sí, 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 podemos exportar, pero llevamos más de 20 años intentando crear una línea de conexión con Francia muy fuerte y al final exportamos un 3, un 4, un 5% de todo lo que generamos, no más. Ahí empieza la geopolítica. Los ingenieros que tenemos ahora mismo en prácticas, en mi departamento, en cada otro departamento será distinto, tienen una semana, 2 semanas de formación específica del puesto, en el que se enseñan a usar las herramientas necesarias para poder tener el día a día. No solamente es el Excel, pues son los software de render de fotovoltaica, el conocimiento de la normativa, de los sistemas internos del CRM, de diferentes programas que utilizamos a nivel interno. Y una vez que tienen eso, se ponen a hacer en su horario, porque suele ser un horario reducido, ¿no? De 4 o de 5 horas, se suelen poner a hacer temas de ingeniería, de dar soporte al resto de gente del departamento. Hacemos prediseños de instalaciones, usamos el PVGIS, usamos el PVSys, usamos el Helioscope, usamos SolarEdge, hacemos verificación de las instalaciones que ya tenemos, control de la monitorización, hacemos mucha propuesta. Para hacer una propuesta, pues tenemos que coger todos los datos posibles del cliente, tenemos que analizar las facturas, usar nuestra herramienta interna de creación de propuestas, asegurarnos de que todo tiene coherencia. Sí, sí, mucha propuesta. Sí, claro. Yo sí que veo la mini eólica como tecnología cada vez más viable. En la última feria de Genera, que fue hace poco, no sé si tuvisteis la ocasión de ir, yo os lo recomiendo para próximas ediciones. Ya se ven molinos pequeños, pero ya se ven también turbinas verticales, se ven otro tipo de formato por ahora para industria, pero también los he visto para casas rurales, los he visto para entornos rurales también mucho. Y en breve van a ser suficientemente viables a nivel económico como para que pueda haber mayor penetración de mercado. Ahora mismo, hombre, pues si tienes una casa de campo o tienes una actividad rural y necesitas algo eólico, ya lo puedes poner, desde 1,5 kilovatios hasta 10,
ya lo puede. Lo que pasa es que, bueno, tienes que tener todos los permisos. Yo eso sí que lo pondría con unas baterías y después un generador diésel por si acaso aquello no funciona en algún momento, que es lo que siempre hay. Bueno, sí que hay diseños de fotovoltaica para techos de coche. Bueno, claro, porque a nivel mercado global eh, tiene un problema de que estás generando en continua y al final solo necesitas de continua el motor de arranque, la batería para darle ese chispazo inicial. Después ya no necesitas casi tema eléctrico. Ahora con los coches eléctricos empezará a ser más normal, pero ¿cuánto entra de potencia global? ¿Sabes? A lo mejor te entran 300 vatios o 500 vatios en un modelo de coche bueno, que es más peligroso. Ahí sí que te pueden saltar piedras en el camino. Yo creo que todavía no lo han visto claro fuera de los prototipos. Pero no soy un súper experto en vehículo eléctrico a nivel de fabricación, ¿eh? ¿Más cosas? Si la orientación del tejado es buena, la instalación coplanar es técnicamente muy válida. Si tienes una cubierta plana, en alguna de las imágenes salía, si la cubierta es plana, entonces hacemos un sistema lastrado, pero si la cubierta es inclinada, al final el ponerle una instalación levantada, estás metiendo mucho más peso de estructura a la cubierta. Entonces hay que tener un estudio estructural específico para ver que lo va a soportar. Estás pasando de poner un panel de 25 o 27 kilos por cada 2,2 metros cuadrados a ponerle fácil otros 4 o 5 kilos adicionales. O piensas que vas a ponerle 300 módulos, la cantidad de kilos adicional sobre una cubierta hace que a lo mejor requieras un refuerzo de correas, etcétera. Entonces, normalmente por eso no se hace. También porque a la gente le da bastante pánico que se le vaya volando una estructura que esté levantada en una cubierta en zonas donde hay mucho viento. Pues, por suerte tenemos mucho viento en España y eso hace pues, que tengas que tener mucho cuidado. Para eso, cálculo estructural y después mirar mucho el código técnico de edificación y las zonas geográficas. Nada. Dime, dime. Ujú. Bueno, ahora mismo sí que hay tejas, lo mismo, la última feria de Genera, sí que hay tejas que son fotovoltaicas. Su coste por ahora es prohibitivo, pero para chales de lujo ya se empiezan a ver. Todavía no, todavía no. Todavía hay un coste que es casi por tres, pero llegará. Lo de siempre. A mayor volumen de gente que empiece a utilizar esa tecnología, más bajará el coste unitario. Por ahora, el instalar las tejas fotovoltaicas y su conexión en un tejado, ten en cuenta que un módulo que te produce 550 vatios pico, ¿cuántas tejas necesitas poner? A lo mejor necesitas poner 50. Entonces, el tamaño de la teja y los vatios pico que tiene frente a solo poner un módulo hace que todavía no podamos competir. Pero hay cosas que están ya muy interesantes a ese efecto, sí. Empieza a haber diseños nuevos, empieza a haber diseños fusionados en los que no ves el módulo porque está a un nivel inferior de la teja a nivel externo. Sí, empieza a haber cosas. Ojo, yo creo que sí que vamos a llegar a muy cerca del 100% de renovables, pero no solo con la fotovoltaica, obviamente, porque al final el,
lo bueno y lo malo de la fotovoltaica es que trabaja a lo sumo 12 horas al día. Entonces, ¿qué pasa? Que la asíntota a la que vamos a llegar cuando estemos en el 85, en el 90, en el 95% es que cada vez va a ser más difícil y más caro y menos competitivo llegar a esos últimos porcentajes de energía renovable. Entonces, sí, yo ahí doy por hecho que sí, ¿vale? Y siempre y cuando no nos cambien las definiciones de lo que es renovable, ¿vale? Bueno, yo creo que hay fotovoltaica todavía para muchos años. Mi primer diseño de fotovoltaica fue en el 2007. Parecía que iba a haber un boom, al final se nos cayó todo el castillo de naipes hasta el 2018 que cambió la normativa. Yo creo que tenemos no menos de 7 años adicionales de fotovoltaica fuerte. Eso fue, exactamente, eso fue. Eso y que quitaron las primas que habían dado, ¿vale? Otro jardín en el que me meto sin problema. Bueno, oye, a unos nos afectó más que a otros, entonces creo que no tengo por qué callarlo. A ver, en el año 18 cambió la norma. Tenemos miles y miles y miles de cubiertas en España a los que se le puede instalar la fotovoltaica, en más o en menos capacidad, con mejor o peor rendimiento, pero tenemos miles y miles y miles. Y la gente cuando me dice, no, Carlos, joder, es que yo vivo en Santander y ¿cómo voy a poner fotovoltaica? Bueno, pues tus amigos los alemanes están rezando por tener la radiación tuya de Santander cualquier día del año. Entonces, y tienen muchas más. Entonces, tenemos un parque de edificios enorme en el que podemos hacer colectivas. Tenemos un parque brutal de cubiertas en industria al que podemos llegar. Y tenemos un parque de chalets residencial con posibilidades de poner algo enorme. Entonces, yo creo que ahí hay todavía mucha profundidad. ¿Qué va a pasar? Obviamente, hay que hacerlo bien, dar un buen servicio de postventa. Y, hombre, también espero que nos den una legislación que nos permita trabajar en un entorno estable. Estas son lo que yo creo son los parámetros fundamentales. No tenemos un reglamento de fotovoltaica. Usamos el reglamento electrotécnico de baja tensión y el código técnico de edificación. No estaría de más tener un reglamento fotovoltaico. Claro, sí, sí. Tienes la radiación difusa y nos ayuda. Rinde más cuando hace sol. Sí, cae el rendimiento. Bueno, pero se tiene en cuenta ya la base de datos que tenemos de radiación es muy buena, ya tiene muchos años, y, y los errores en eso no son altos. Sí, sí que cae el rendimiento y sí que lo notas, pero si tienes un día muy nublado lo notas, pero sigues generando algo. ¿Por aquí alguna? ¿No? Bueno, oye, pues muchas gracias. ¿Eh? Ojo, cuando hay una tormenta de polvo, y para eso está el mantenimiento y la limpieza de los módulos, es fundamental limpiarlos. O sea, hacer lo que haga falta porque te puede caer la producción hasta un 5%, ¿eh?